Buenas tardes, cordial saludo, docente Diana Vigoya. Mi nombre es Neri Yulisa Mesa Montilla, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Psicología Virtual, cuarto semestre. A continuación voy a presentar la actividad 6, alteraciones de la cognición y la conciencia. Lo primero que voy a desarrollar es la pregunta ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Puede decir que se le llama inconsciente cognitivo a la suficiencia o la capacidad con que nuestra mente está dotada para procesar aquella información, que muchas veces no nos damos cuenta, lo que quiere decir que no somos conscientes de toda la capacidad mental que tenemos activa y que tiene gran repercusión en la conducta o el comportamiento diario que cada persona tiene en cualquier momento de su vida. Es importante tener en cuenta que para realizar el proceso investigativo en lo que concierne al inconsciente cognitivo se utiliza el paradigma de la disociación que se da entre dos índices psicológicos. Uno es susceptible al procesamiento de la información, al que se le llama índice de procesamiento de información, y otro que sí necesita adicionalmente su conocimiento consciente y al cual se le llama índice de conocimiento consciente. Ahora desarrollaremos el siguiente interrogativo de qué es la negligencia atencional y qué tipos existen. Empezaremos dándole un concepto de heminegligencia, que es un síndrome atencional causado por una lesión cerebral. Ya bien existe una variedad de procesos mentales en donde la conciencia se encamina en la parte más significativa de todos los datos e información que se encuentra accesible en el ambiente tanto externo como interno. Cuando hay un trastorno o un desorden en todos esos procesos y mecanismos, se establece la negligencia. En la negligencia se pierde la capacidad de orientación, desconociendo cualquier estímulo a un lado u otro lado de su panorama visual, espacial o corporal. A eso es lo que le llamamos heminegligencia. La heminegligencia atencional también es conocida como heminegligencia sensorial, siendo un trastorno o síndrome en donde la persona presenta problemas para responder a un estímulo localizado en la parte contraria de la lesión. Aquí vemos dos ejemplos donde miramos que una persona está manipulando los alimentos, pero la persona ignora la región del espacio contrario en el que ha sufrido una lesión. Piensa que ha terminado todo, pero en realidad no. También se ignora la parte del cuerpo contraria a la lesión. Para él no existe esa parte de su cuerpo. Existen varios tipos de negligencia sensorial y de negligencia. Los tipos de negligencia sensorial es visual, táctil y auditiva. La extinción sensorial es multimodal. La negligencia espacial se presenta un problema que no permite comprender un estímulo que afecta la posición espacial. Y por último, la negligencia personal tiene que ver con la alteración relacionada con el propio cuerpo. Y ahora paso a responder el otro interrogante, ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Es una de las bases del procesamiento inconsciente, siendo la manera en la que se procesa todo el cúmulo de datos que aprendemos y procesamos. En el aprendizaje inconsciente no se tiene conciencia del proceso de aprendizaje, es decir, no hay una conciencia de aquello que se aprende en determinado momento. De acuerdo a diversas investigaciones que se han hecho, podemos aprender de manera inconsciente a identificar de varios criterios las nuevas definiciones sin explicarlas. Se puede decir que aprender a asociar entre los elementos sin ser conscientes de esa relación, así como también no ser conscientes de las consecuencias.
Las evidencias que encontramos es que, teniendo en cuenta pues varias investigaciones que se han realizado a través de pruebas y experimentos, han sido conductuales y neuropsicológicos que demuestran disociación en aprendizaje consciente e inconsciente, así como las reacciones que no son controladas por las personas. Responderé al último interrogante de qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor. Pues la memoria inconsciente es aquella capaz de rescatar y almacenar información inconsciente en un momento concreto y que va a influir en el comportamiento o conducta de una persona, y que ésta no es consciente de esa información, no es consciente a los movimientos involuntarios que realizamos. Las evidencias, pues la realización de investigaciones, experimentos y neuropsicológicos demuestran que hay información guardada que se puede recuperar inconscientemente, que hay elementos de la memoria inconsciente y aparecen antes que la memoria consciente y permanecen íntegros toda la vida. Lleva reacciones automáticas en las cuales no hay control consciente. Describiré dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Aquí encontramos el síndrome de Bailén. Este es un síndrome que produce ataxia óptica, donde la coordinación entre la visión y el movimiento de la mano se produce un trastorno, donde las personas no son capaces de que el movimiento de coordinar con su mano con la visión de los objetos. Entonces también va a producir que las acciones que se realizan cotidianamente, como coger objetos, se vuelva un poco complicado dentro de este síndrome. También hay parálisis de la mirada. Entonces las personas con este síndrome no producen esos movimientos que se producen en la mirada y que son espontáneos, sino que tienden a permanecer con la mirada fija sobre un elemento específico. Entonces este trastorno, nosotros nos podemos dar cuenta que las personas normalmente su atención visual de forma permanente está hacia la parte derecha de su espacio, y también no son capaces de localizar estímulos visuales y tienen problemas cuando se trata de percibir la profundidad. También como el momento de cambiar la dirección de la mirada cuando aparece un estímulo nuevo, este se le dificulta en gran manera. También encontramos aquí el síndrome de negligencia unilateral. Hablamos acerca de la negligencia anteriormente, pero también hay un síndrome puntual que es la negligencia unilateral, que consiste en un problema o alteración en la capacidad de atender a toda la información que se recibe en el espacio o en el hemispacio o en el hemicuerpo contralateral del hemisferio cerebral, en el que se produce la lesión que provoca la negligencia unilateral. Normalmente esas son lesiones, o las lesiones que producen ese trastorno están localizadas en el hemisferio derecho. Por lo tanto, generalmente el problema o la negligencia se produce en el lado izquierdo de la persona. La lesión está en el hemisferio cerebral derecho, pero el inconveniente se presenta en el lado izquierdo, sea del lado contrario. Entonces, cuando se produce ya de pronto una lesión en el hemisferio izquierdo, es más leve que cuando se localiza o cuando se produce en el hemisferio derecho. Entonces es allí cuando las personas que tienen ese trastorno, ellos actúan como si el lado izquierdo no existiera, ignorando todo lo que está de ese lado, sean objetos, sean personas, y aún si su brazo izquierdo o la parte de su cuerpo del lado izquierdo. Esto era todo y gracias por la atención prestada.